Y bueno, ¿cómo medimos el amargor? Esta parte es muy importante. Sucede ser que, bueno, conforme los científicos estudiaron la cerveza, estamos hablando del siglo XX, mitad del siglo XX, intentaron llevar sistemas de medición y sistemas de calidad hacia la cerveza y decidieron crear una manera económica, fácil y rápida para medir el amargor. Después de analizar diversos métodos, en la década de los 50, la American Society of Brewing Chemists, la ACBC o ASBC, perdón, ASBC o ASBC en español, adoptó una prueba que se centra en un conjunto pues relativamente económico para la época de utilizar un espectrofotómetro para medir lo que le llaman las unidades de amargor en una muestra de cerveza. Y bueno, dieron con estas unidades internacionales de amargor que las determinaron como la cantidad de miligramos de ácidos alfa por litro de cerveza o cuántas partes por millón de ácidos alfa hay en la cerveza. De manera que cuando yo digo, por ejemplo, mi cerveza tiene 25 IBUs, se refiere a que hay, bueno, 25 miligramos de ácidos alfa en un litro de cerveza o 25 partes por millón de ácidos alfa en el total de la cerveza. Cuando una cerveza tiene 40 IBUs, que es un poco más amarga, bueno, son 40 partes por millón. Si tiene 100, bueno, eso ya es una locura. 100 es algo súper amargo. Entonces, los IBUs es la manera estandarizada para medir el amargor. Miden directamente los ácidos alfa. Esto ha llevado, en mi opinión, a un sinfín de problemas. Creo que pocos cerveceros comprenden bien qué son los IBUs. Y creo que es muy fácil de comprender lo que les acabo de decir. ¿Cuántos miligramos por litro de ácidos alfa hay? ¿O cuántas partes por millón de ácidos alfa hay en la cerveza? Esto ustedes ya lo comprenden. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué significa? Y bueno, creo que esto ha llevado a grandes confusiones. Primero, normalmente los cerveceros no cuentan con espectrofotómetro. Tú no puedes medir los IBUs si no tienes un espectrofotómetro. Entonces, algunos cerveceros se dieron hace unos años a la tarea de hacer unas fórmulas empíricas. Las vamos a checar, las vamos a ver. Se ven, son muy complejas, en mi opinión, y simplemente te dan una estimación de los IBUs. Y muchos otros cerveceros, cuando hacen cerveza, van, digamos, usan los IBUs como una medida objetivo de lo que del amargor que tiene que tener la cerveza. Y lo mismo hacen las cervecerías comerciales. Yo he tenido la oportunidad de estar en cervecerías grandes, comerciales, de las grandes marcas. De hecho, he podido impartir curso ahí y he estado en laboratorio y en laboratorio lo que hacen es medir los IBUs y checan y cuando de repente falta, lo corrigen, ¿no? Lo corrigen para el siguiente lote, los mezclan y entonces todo el tiempo, o sea, uno de sus factores de calidad para que la cerveza tenga consistencia, lo cual lo veo muy bien, es estar midiendo los IBUs. Eso lo veo muy bien, pero creo que han perdido las cervecerías comerciales, lo he visto, lo viví, han perdido lo que significa el amargor o el papel del lúpulo en la cerveza y solamente se han ido por la cantidad de ácidos alfa. Y es que no miden el aroma, no miden el sabor. De hecho, ni siquiera les interesa, solamente miden la cantidad de ácidos alfa y así es como operan. Y creo que esto ha estado confundiendo mucho a los cerveceros. Creo que el lúpulo y los ácidos alfa y los demás compuestos que imparte el lúpulo son mucho más que solamente el amargor. De hecho, el mismo amargor significa algo más que cuánta cantidad de partes por millón de ácidos alfa. De hecho, es relativo. Hay una cierta relación entre amargor, densidad, que cambia la percepción organoléptica. Una cerveza, por ejemplo, de mayor contenido alcohólico y con mayor cantidad de maltas, por ejemplo, cristal o caramelo, podría sentirse menos amarga que otras y tener más IBUs que otra cerveza que tenga menos maltas caramelo, pero que tenga menos IBUs, que tenga más IBUs. O sea, es totalmente relativo y puede confundir bastante al consumidor. Además de que cuando hacemos otras técnicas de lupulado como hop bursting, vamos a ver al final de hoy, o dry hopping, también se afecta la percepción. Sin embargo, yo quiero comentarles solamente muy rápido de estas fórmulas empíricas. Hay cuatro, son las grandes cuatro que hicieron Daniels, Rogers, Garetz y Tinset, que es profesor en una universidad. Ellos en los noventas se dieron a la tarea en su cocina de su casa de hacer unas fórmulas empíricas
para estimar los IBUs. Pero si ustedes quieren medir los IBUs, necesitan un espectrofotómetro para saber cuántas partes por millón de ácidos alfa en su cerveza. Sin embargo, ellos hicieron estas fórmulas donde pues multiplican el peso de los lúpulos en gramo, un factor de utilización, porque recuerden que el lúpulo se isomeriza en las moléculas, los ácidos alfa, entonces hay un cierto desperdicio dependiendo del tiempo que lleva el lúpulo. Luego usan un factor de corrección, el volumen final después del hervor, que es pues la concentración de la mezcla, y el porcentaje de ácidos alfa que tiene el lúpulo. Y dependiendo del autor, tienen diferentes fórmulas. Por ejemplo, Daniels tiene esa fórmula y aquí podemos ver las gráficas de Daniels, que se fijan, tiene una forma extraña. Creo que ahí Daniels tiene seguramente un error. Y bueno, también tiene unas tablas, aunque Daniels es interesante que considera el lúpulo tanto en flor como en pellets. Y bueno, te da ya unas gráficas que vienen obviamente de sus fórmulas. Roger también tiene aquí otra fórmula que también me parece que tiene una forma un poco extraña. Esta es la de Garetz. Y luego tenemos la de Glentinset. La de Glentinset, en mi opinión, es como la fórmula más precisa. Sin embargo, creo que incorpora muchísimos errores. Aquí tenemos, por ejemplo, los cálculos de Glentinset y aquí podemos ver su curva, que me parece una curva más como en realidad se comporta la isomerización de los ácidos alfa. Bueno, ¿qué sucede? Que Glentinset, aunque su fórmula me parece muy acertada, creo que no contempla, por ejemplo, los tiempos de Whirlpool, los tiempos de enfriado y contempla solamente el lúpulo en flor, más no en pellets. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos una misma receta de cerveza y hacemos los cálculos utilizando las diferentes fórmulas, pues vamos a obtener variaciones que van desde los 19 partes por millón de ácidos alfa en una cerveza o 19 IBUs hasta los 32. Y creo que eso es una diferencia enorme. Entonces, mi conclusión es que las fórmulas definitivamente no son como adecuadas para medir el total de los IBUs en una cerveza y creo que los IBUs no son la mejor medida de expresar cuánto lúpulo, cuánto amargor tiene la cerveza. Ahora enfriamos normalmente más rápido que en los años 90, generalmente no usamos flor, usamos pellets y algunas cervecerías incluso lo ponen en sus etiquetas, como esta que es una Mikkeller de Millibus, pero en muchas otras cervezas la ponen así, como en esta que dice 65 IBUs, y creo que eso no es una, digamos, una forma adecuada de comunicarse con el consumidor y de enganchar emocionalmente con el consumidor. Ustedes que son cerveceros, estoy seguro que no entienden a fondo los IBUs, no los entendemos, ¿no? A fondo y aparte no los relacionamos. O sea 65 IBUs no los relaciono exactamente con una sensación en boca. Y ahí no dice qué fórmula utilizaron. ¿Qué tal que utilizaron la de Garetz? Y a lo mejor otra cervecería usa la de Glentinset para otra cerveza y los números son muy diferentes. Entonces, mientras no hay un así como algo exacto, eso creo que es un error para decírselo al consumidor y algo en lo que caen los cerveceros. A mí me gustaría tener una propuesta diferente, quizá algo así, unas gráficas de este tipo, donde yo digo, mira, este es mi nivel de lupulización de una cerveza, está entre bajo alto, y poner una línea, pues es más amarga que bajita, tiene mucho sabor de lúpulo, tiene mucho aroma, pero casi nada de amargor, ¿no? Como por ejemplo cierto tipo de IPAs, o hay IPAs que al revés, son muy amargas, también tienen mucho sabor y aroma medio. Y creo que eso le da una comunicación diferente al consumidor. Y esto es una propuesta que hacen muchos cerveceros. Uno de los primeros que le hizo fue precisamente Jeff Alward, que es el autor del libro The Beer Bible o la Biblia de la cerveza. Y muchos cerveceros lo han retomado y creo que están haciendo cosas interesantes, ¿no? Cosas interesantes. Entonces, bueno, vamos a hablar de los métodos de adición de lúpulo. Vamos a ver aquí si tienen algún comentario. A ver, me dice Carlos Chávez si tengo un link con las especificaciones de los lúpulos. Sí, de hecho tengo un link con todos, con muchísimos lúpulos. Este, en las notas del curso lo voy a poner. ¿Te parece? Cuando subamos esta clase grabada. Bueno, sería excelente, Nori, que en Colombia llegaran los lúpulos. A ver, vamos a ver si hay preguntas relevantes. A ver, me pregunta aquí Ricardo, ¿a la gráfica el tiempo del minuto cero sería el 60? Ok, bueno,
En las gráficas que vimos es cuánto tiempo hierve el lúpulo, ¿no? Entonces empiezan no en cuenta regresiva, empieza normal. O sea, de hecho, mira, aquí lo puedes ver. Eh, Aquí ves que al principio, cuando empieza a hervir, el minuto cero es cuando empieza a servir. El minuto uno, pues cuando ya llegó un minuto de hervido. No está en cuenta regresiva, está normal, porque ves cómo va aumentando, ¿no? Cómo va aumentando el nivel de amargor. Sí, normalmente muchos cerveceros utilizamos la cuenta regresiva porque, por ejemplo, cuando te decimos, vamos a agregar el lúpulo en el minuto 20. Entonces, en el minuto 20 significa que el lúpulo va a hervir 20 minutos. Las gráficas van hacia adelante, como normalmente van todas las gráficas. Bien. Ok, se isomeriza las temperaturas de hervido. Y de hecho, esto es algo importante, Andy, ya que cuando nosotros agregamos el lúpulo en el hervido, el nivel de isomerización, el aprovechamiento o el rendimiento de la isomerización y por lo tanto de que las moléculas se vuelvan solubles en agua y por lo tanto que impartan amargor, depende efectivamente, como tú lo estás viendo, de la temperatura. Entonces, esto depende también de tu presión atmosférica, de la altitud a la que te encuentres. A nivel del mar, pues va a servir a 100 grados centígrados y a una altitud, pues puede descender 94 grados, 92, depende qué tan alto estés. Entonces, si tú estás en una ciudad alta y hierves a 91, 92 grados centígrados, va a amargar menos tu lúpulo que si cocinas a nivel del mar. Y esto sí te va a hacer una diferencia. Entonces, eso también es algo que tú tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, a mí dice Tonatio que él cocina 2600. ¿Qué ciudad estás, Tonatio? Dinos. Que cocina 2600 sobre el nivel del mar. Entonces, sus recetas las tiene que ajustar para que el lúpulo hierva más tiempo o poner también más cantidad de lúpulo. Eh, a 2600 sobre el nivel del mar, creo que el agua ha de hervir como a 90, entre 90 y 91 grados. O sea, es un 10% de lo que está percibiendo de que si hirviera a nivel del mar. Y si recuerdan las curvas, esto es importante, por ejemplo, para ti, Tonatio. Mira, vamos a poner esta curva. Aquí la tengo, ok. Si recordamos, por ejemplo, esta curva, aquí podemos ver que la gráfica se lee del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces podemos ver cómo al principio, aunque empiece a servir, tarda tiempo y ya luego sube. O sea, como que va así lineal, lineal, lineal y luego ya tiene, ya como que la gráfica sube y luego, bueno, se vuelve a aplanar la curva. Entonces, creo que cuando tú hierves a una altitud, tienes que compensar de dos maneras, poniendo un poco más de lúpulo, pero no puedes dejar el mismo tiempo de hervido de alguien que esté hirviendo a nivel del mar, porque la curva, la observa, la va plana y luego sube, sube, sube y de repente ya sube. O sea, tiene un punto donde despega. Entonces, definitivamente, si tú estás a una altitud, tienes que recorrer los tiempos, tienes que hervir más tiempo. Yo recorrería los lúpulos por lo menos 10 minutos, o sea, que hiervan 10 minutos antes, ¿no? Y a lo mejor puedes compensar con un poquito más de cantidad de lúpulo. Estado de México, Toluca, 2,600 metros. Bueno, también César, pues exactamente en Toluca es exactamente lo mismo, por eso siempre hace frío. La ventaja que tiene es que pueden hacer lagers y a lo mejor no tienen que controlar mucho la temperatura. Bueno, esto es muy, muy interesante, ¿no? Y obviamente las cervezas van a saber diferentes si las cocinas en Toluca, si las cocinas a nivel del mar. Claro que puedes tener métodos de estandarización y por proceso puedes hacerla similar, pero sí va a haber diferencias definitivamente. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a ver cuáles son los métodos de adición de lúpulo. La verdad es que son sencillos, pero hay un método que es muy interesante. Lo vamos a ver más como hacia, pues bueno, lo vamos a ver también dentro de esto, lo vamos a ver casi al final. Y pues vamos a entrar en materia. Muchos de los métodos son sencillos de entender, sencillos de aplicar y vamos a comentarlos. El primer método de adición de lúpulo que existe. Esto fue Tribu Cervecera, la escuela para el cervecero profesional.